traje como un esquema de una forma más fácil de entender de qué trata la materia o el enfoque, porque no lo estamos dirigiendo hacia el gobierno, hacia entes gubernamentales, ni mucho menos, sino hacia organizaciones. Entonces ahí les estoy compartiendo una Sí, ya primera lo vi. lámina, donde lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra organización. Y esa organización, lo primero que vamos a estar hablando es el FODA, ese famoso FODA de la que ya que ya lo vi que me lo hiciste sobre el consulado. Vamos a ver entonces lo que es el FODA de la organización, que ya más o menos se hizo. Tanto tú como tu compañero, dos personas solamente lo han enviado. Donde vamos a ver cuáles son nuestras fortalezas que tenemos como organización, las oportunidades que pueden haber en el mercado, en el negocio, en el entorno para dicha organización, debilidades que podamos tener y que se puedan mejorar, la misión y las amenazas que pudieran haber también desde el punto de vista del entorno, ¿no? Luego Perfecto. estaríamos hablando de lo que es el segundo paso, que es saber hacia dónde vamos. En esta primera entrega, creo que no recuerdo bien si yo le hablé de misión. En el material no me voy a caer al detalle y leer todo el material porque se nos va el tiempo siempre no, no, nos traiciona desde el punto de vista que es limitado el tiempo y más hoy que empezamos un poquito tarde. Pero sí es cierto que en el material está la misión y están los valores. Probablemente veamos una lámina de lo que es la misión, lo que es los valores y cómo se hace. Y con esa lámina yo creo que está bastante sencilla de entender para aplicarlo a cada una de las organizaciones. Una vez que ya nos conocemos como organización, vamos a ver o a pensar o a planificar nuestro futuro como organización. Cuando hablamos de organización, obviamente esto aplica a entes públicos y a entes privados, ¿no? Cuando ya sabemos, obviamente que cuando es público, yo les pasé un material ayer, dos o tres materiales les pasé, incluso hasta un libro. Larguísimos, Exactamente, ¿no? No es para que se lo lean ni mucho menos, o sea, desde el punto de larguísimos. vista, no es para que se lo lean Eso hay desde que el punto de estudiarlo, vista ¿viste? sí, exacto, pero lo que le trato de decir no es para que se lo leas desde el punto de vista de la evaluación, sino para que lo tengan como valor Ya, agregado a la materia, ¿no? está bueno. Porque cuando estamos hablando de planificación a nivel de entes gubernamentales, entra todo el entorno que maneja el Estado y todas sus variables macro y microeconómicas, que obviamente es mucho más complicado de entender que ha llevado desde el punto de vista micro, que es llevado a una empresa o una organización privada o pública, pero con menor incidencia que una nación o que un país, ¿no? Este, entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la visión, hacia dónde vamos, qué queremos mejorar, qué estamos buscando nosotros como organización, qué estrategias pudiéramos implementar para poder llegar a ese sueño llamado visión, dónde nos vemos nosotros dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Imagínate tú, si hablamos del país, estaríamos hablando de algo que hoy día es utópico, ¿no? Desde el punto de vista de que ser un país de primera línea. Hoy día, desafortunadamente, no tenemos las condiciones para poder decir que en 5 años vamos a ser una potencia mundial y vamos a desplazar a Estados Unidos como el primer país del mundo, ni mucho menos, ¿no? Estamos muy lejos de eso, pero a nivel organizacional sí no podemos poner límites nosotros, sí podemos tener esa comparación y ese norte un poco más medible, un poco más palpable, porque está en nosotros hacerlo cuando estamos hablando organizacionalmente. Y obviamente tendríamos que definir lo que se llaman los factores claves del éxito, cuáles son esos factores, ya lo vamos a estar hablando si nos presta el tiempo. El objetivo de esta lámina es dejarle indicado todo lo que está en el material con una explicación breve, de manera que si se nos corta el tiempo, tengan el material de soporte y obviamente el canal de comunicación siempre estará abierto para
aclarar las dudas, ¿no? Y luego de que hablemos de esos factores claves del éxito, vamos a estar hablando de esos indicadores de gestión que debemos tomar, que debemos mejorar para poder mejorar o llegar hacia donde queremos hablar. Todo eso me hace hablar de el famoso mapa estratégico. El objetivo de la planificación financiera es elaborar un mapa estratégico organizacional. Y ese mapa estratégico organizacional viene de algo de la mano que se llama el Balance Scorecard o también lo llama el cuadro de mando integral. No sé si tú estás familiarizado con todos estos temas, Frederick, o es nuevo para ti, o contame un poco tu experiencia, porque yo sé que mucha gente lo maneja, pero hay otra gente que tiene poco conocimiento al respecto. Fíjate que mencionaste algo al comienzo. Justamente en Venezuela, tú tienes dificultades de estar aplicando un protocolo de esta naturaleza, salvo que estés dispuesto a irlo ajustando mes a mes. Entonces, porque aquí las variables son infinitas y no son variables necesariamente económicas, sino de todo orden. Entonces, tan sencillo como lo que nos pasó ahorita con la electricidad. Entonces, todo eso tiene repercusión y si uno va a hacer una planificación y no conocemos realmente cuáles son las perspectivas de solucionar el tema eléctrico del país para una empresa, dependiendo si requiere o no requiere de electricidad, bueno, eso es importantísimo, porque si no hay electricidad no hay Exactamente, ¿no? Fíjate vida bien tampoco. que dentro de Entonces, sí, conozco el cuadro, es sumamente útil, inclusive cuando uno lo va pensando para su dentro de lo que debería ser, porque te ordena la mente de una manera fácil y sencilla. Eso es importante. No, no, es correcto. muy útil. Ujú, Por eso, entonces me hace la intervención mía hoy más sencilla porque ya estamos hablando sobre algo que ya ujú, probablemente hayas manejado, ¿no? sí, Y te pregunto porque todos los programas de gerenciales y todas estas cosas siempre se maneja esto y no, es algo que todo lo que hemos estudiado un poquito en algún momento lo hemos visto. Entonces, básicamente lo que vamos a repasar un poco estos conceptos y ver cómo se pudieran aplicar desde el punto de vista de la dinámica académica que nos exige el instituto y aplicado a esta materia, ¿no? Entonces, hay esas cuatro grandes perspectivas para poder llegar hacia lo que yo quiero llegar, que es la visión, donde me veo en 5 años y cuál es la estrategia que tengo que aplicar para poder tener o lograr o materializar esa visión. Y tengo que tomar en cuenta, obviamente, el primer factor, yo porque soy financiero, para mí es importante, pero casualmente en la lámina está también de primero, es el factor financiero. Una organización eh, obviamente busca tener una bonanza económica, porque si no, nadie va a planificar para perder, nadie va a planificar para mañana no tener nada en cuanto al esfuerzo de recursos, capital, materiales, horas, hombres, etcétera. Entonces, de algún punto de vista o de un primer punto de vista, tenemos que ver las estrategias financieras para hacer rentable la organización. Una organización sin clientes no existe, ¿ok? Todos son nuestros clientes, o sea, una organización sin clientes no existe. Y todos tenemos los clientes atendiendo al tipo de organización que somos, ¿no? Obviamente, si somos un restaurante, el cliente tendrá comensales, si son consulados, como es tu caso, tendrás los ciudadanos propios del país que tú representas, Noruega creo que en este caso, ¿ok? La universidad tendrá sus clientes que son los estudiantes que quieren cursar sus distintos maestrías, cursos, etcétera, entre otras cosas. Entonces, toda organización tiene un cliente, es la razón de ser de cualquier organización. Por lo tanto, dentro de la visión y la estrategia, tengo que tomar en cuenta el cliente que junto con lo financiero también es sumamente importante, ¿no? Aquí los cuatro que voy a nombrar son sumamente importantes, ¿ok? Los procesos, a que ahorita casualmente para nosotros poderte atender a ti como cliente y justificar el esfuerzo financiero que tú estás haciendo para que ambas partes sea ganar-ganar, tuvimos que pasar por un proceso operativo como tal,
y ahorita casualmente ese proceso falló, el servicio eléctrico falló y no se empezó en base a las expectativas que tú tenías como cliente de las 11 de la mañana y yo de repente como trabajador de empezar también a la hora que se me había indicado, ¿no? Entonces, son los procesos evidentemente que en cualquier organización tenemos que tomar en cuenta y tenemos que mejorarlo, lo que podamos mejorar, lo que están al alcance de mejorarlo, ¿no? O en este caso, el factor de servicio eléctrico no lo podíamos mejorar porque escapa de nuestro alcance, pero probablemente la calidad de la grabación, el resumen que se haga de la clase, que se suba en la página, la información de correos, etcétera, etcétera, que te pueda llegar a ti si está dentro de la organización y se puede mejorar. Y por último, obviamente el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje constante, o casualmente estamos en una empresa de aprendizaje, pero toda organización, siempre el recurso humano y la actualización constante de los procesos es importante y es básica para poder prestar o llegar a esa visión que tenemos organizacionalmente, ¿no? Entonces, todo eso nos hace hablar. Cuando me quieras interrumpir, con gusto te escucho. De acuerdo. ¿Ok? Ujú. Todo eso nos hace hablar de el mapa estratégico. ¿Qué es un mapa estratégico? ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? O parte de lo que estamos hablando. Son planes de acción que ofrece información valiosa para poder adoptar mejor los procesos o tomar decisiones. Realizar los cambios que la organización, después de hacer un análisis FODA, como ya lo hicimos, debe implementar para mejorar la gestión organizacional. ¿Qué es eso? Las debilidades, convertirlas en fortalezas y las amenazas, convertirlas en oportunidades. Tratar de minimizar esas amenazas, tratar de mejorar esas debilidades dentro de ese proceso de gestión empresarial que podemos estar haciendo, ¿no? Luego me dice, muchos CEO o gerentes saben cuál es el problema de su empresa y qué puntos hay que mejorar, que cambiar, pero se pueden perder la visión de conjunto y en consecuencia tendrán más difíciles las cosas. ¿A qué se refiere eso? Que este proceso, cuando hablamos de planificación estratégica, es un proceso donde no solamente el gerente es el que debe estar involucrado, sino todo el personal que elabora. Aquí tenemos que cantar todo al mismo son, bailar todo al mismo son, porque nada hacemos con que los gerentes tengan la mejor decisión de prestar o de mejorar los procesos organizacionales y el personal ni se ha enterado, ¿no? Entonces la parte Bueno, ahí operativa está. sí. Sí, Dime, dime. ahí estás haciendo referencia a un tema que venimos hablando, la anomia. Es eso, Exactamente. en la anomia, porque si todo el mundo bailara al mismo son, esto funcionaría de manera diferente. Eso es correcto. En la teoría y muchas organizaciones, yo he tenido la oportunidad de dar este curso en varias organizaciones y alguna vez trabajé en un banco importante aquí en el país y hacíamos jornadas de planificación estratégica. Y ahí estamos en unos salones de clase personal desde los cajeros o desde el personal que limpia hasta los gerentes, porque todos querían que todos se enteraran de la información que se estaba manejando y hacia dónde se quería ir. No que solamente una cúpula lo supiese y los demás como si no estuviesen en la organización. Era un proceso de integración fuerte, donde incluso en muchos momentos se perdía la jerarquía, teníamos que ser todos iguales para crear una empatía de trabajo, una sinergia de trabajo y obviamente cuando ya empezábamos la rutina cotidiana, sí, cada quien tenía su papel bien definido y su respeto hacia la jerarquía. El gerente era gerente, el cajero era cajero y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que le trato de decir es todo un proceso duro cuando se quiere implementar en la vida real, es un proceso duro, por eso que muchas organizaciones ponen en el computador de cada empleado la visión y la misión de la empresa, por ejemplo, y hay generalmente muchas empresas, muchas organizaciones, está un departamento de control y gestión, donde el control y gestión lleva lo que son los indicadores de gestión y se van viendo las, las desviaciones que puede haber de entre lo que se planificó con lo que realmente se está haciendo, que eso lo vamos a estar hablando en la próxima clase, porque obviamente probablemente lo hayamos oído nombrar mucho de financiero, el presupuesto
el presupuesto planificado contra el presupuesto ejecutado, pero también hay indicadores en el área de recursos humanos, en el área operativa, en el área gerencial. Es un material bien interesante que se los iré subiendo, donde hay cualquier cantidad de indicadores de gestión que podemos aplicar a cada una de nuestras áreas de trabajo, ¿no? Y tú Aquello, sabes, un paréntesis, ahí hablas de un tema en cuanto a jerarquía, indudablemente que en el campo militar hay como más facilidad de poder dar las instrucciones y que la acepten y la acaten. Sin embargo, en la vida civil se ha perdido mucho el tema de poder, de que los empleados entiendan realmente su rol, función y sus obligaciones frente a la empresa y frente a los ejecutivos, porque eso sí se ha perdido, eso no lo sientes hoy en día. Ahí la gente tiene, no es que sea malo, pero tiene muchas iniciativas privadas que realmente no deberían estarse implementando porque van en contra de los lineamientos generales de las empresas. Y de la misma manera lo tienes tú en la parte organizacional por ejemplo, en el SAREM tú tienes cada, cada notario es un jurista, un jurisconsulto, un planificador, decide y piensa qué es lo que la ley para él es y realmente están totalmente fuera de contexto, una gigantesca número de estos funcionarios están fuera de contexto totalmente. Entonces, después la conectividad entre justamente cuando tú hablas de organización, es importante usar el SAREM, la conectividad entre los entes que lo componen, comenzando por notarías, por ejemplo, y el rey y el SAREM en sí, es pésima porque no está funcionando. Entonces, aplicar este mapa estratégico es fundamental y hay que realmente sentarlos a la mesa desde arriba hasta abajo y decirles hacia dónde tienen que ir, porque si no, aquí tú hablas de que no teníamos conectividad ahorita en Internet. Bueno, ahí en SAREM definitivamente no hay conectividad de ninguna especie. Entonces es un problema porque estás a la vez lesionando los objetivos del Ejecutivo Nacional en cuanto a desarrollo, en cuanto a celeridad, en cuanto a facilidades. Nada de eso se está cumpliendo. sí, sí, sí. Sí, incluso habla hasta, no sé hasta qué capítulo llegó los famosos Plan Nacional de Desarrollo, Plan Integral de la Nación, o así, donde se buscaba la planificación estratégica de las áreas principales o las aristas económicas principales para el desarrollo sustentable del país, etcétera, etcétera. Eso, yo tengo años que no oigo hablar más de eso, ¿no? Y obviamente cito este proceso de Bueno, planificación. Dime, dime, dime. el ministro Menéndez sigue ahí, pero el ministro Menéndez sigue, pero la verdad que ahora que lo dices, no he sentido la presencia como uno sentía en épocas anteriores del Ministerio de Planificación, porque era todo un evento, lo que era Exacto. la planificación, la presentación del plan de la nación. Ajá, Eso no existe. Ahora, exactamente. tú puedes decir que quizás esté comprendido dentro de la ley antibloqueo. Sí, bueno, eso puede ser un plan de la nación, pero entonces hay que decírselo a la gente que ese es el plan y que tiene que seguirlo, pues, digo yo. Sí, sí, no, es que es correcto. Casualmente ayer estaba en un ente gubernamental aquí municipal, arreglando un problema que tenía con mi casa Mm. y una cosa era lo que decía el supervisor con que estaba hablando y otra cosa es lo que decía el operario, ¿no? O sea, aquí iba cada quien por su lado y hasta un trato poco amable a uno como público, como usuario del servicio. Estoy hablando de problemas del agua, aquí se llama hidrolago, no sé Sí. cómo se llamará. Y bueno, le digo yo, ¿qué falta hace? O que aquí es donde ve, casualmente ayer estaba pensando en la materia, y digo yo, aquí es donde se ve, donde no hay absolutamente ningún tipo de planificación estratégica, que adentro hace todo el mundo lo que le dé la gana, no hay una sincronía, no hay un esfuerzo, no hay una sinergia de trabajo, no hay un norte específico, aquí se abre todos los días a ver qué se hace, quién llega, qué resolvemos, si lo resolvemos bien, si no lo resolvemos también bien, ¿no? Eso es a nivel público, es el día a día, ¿no? A nivel privado, sí hay iniciativas buenas, Claro. exitosas, como pudiéramos llamar Grupo Polar,
muchos bancos que también manejan este modelo de planificación estratégica, empresas venezolanas. Aquí en el Zulia hay una empresa muy importante que es el Grupo Génica, también maneja conceptos de esto de planificación estratégica y las cuatro perspectivas y que todos vayamos a la misma sincronía, etcétera, ¿no? Entonces, me permito leer rápidamente esta lámina porque me parece interesante con respecto a lo que seguiríamos hablando, porque dice una cosa bien interesante. Yo trato de ponerle la lámina en lo puntual, no más, más no una teoría, sino, por ejemplo, me dice, toda empresa busca la creación de valor de manera sostenible, es el deber ser, ¿no? Me dice, para ello debe contar con un modelo de negocio que sea capaz de combinar las acciones en horizonte de corto, mediano y largo plazo, con la perspectiva de crecimiento y afianzamiento del mercado. Ese es el deber ser. Un mapa estratégico puede contribuir a que la dirección de la empresa logre dicho objetivo involucrando a los empleados de todos los niveles, quienes adquieren un buen conocimiento de lo que se quiere hacer y cómo se debe hacer o cómo se hará. El mapa estratégico representa la relación de causa y efecto. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Si lo hago de esta forma, ¿cómo va a pasar? Si lo hago de la otra, ¿qué va a pasar? ¿No? A nivel de finanzas lo llamamos también un análisis de sensibilidad. ¿Qué hay entre los objetivos trazados y los temas estratégicos? Cuando estas relaciones están claramente definidas, se puede comunicar y delegar las responsabilidades de forma efectiva. Entonces, eso a mí me parece excelente desde el punto de vista de la teoría y muy motivador y muy retador incluso para llevarlo a la práctica en una organización, ¿no? Claro. Y todo lo resume esta frase. La planificación estratégica, la base de la planificación estratégica es esto. Es imposible controlar aquello que no se puede medir. ¿Ok? Entonces, de alguna u otra forma, eso es lo que se busca. El objetivo de la planificación estratégica es tener un mapa estratégico para poder controlar y mejorar todo lo que se pueda medir. ¿Okay? Y lo que se pueda medir es gerenciar. Lo que se pueda medir es gerenciable, es palpable. Lo que yo no pueda medir, lo imposible, por eso que quizás la semana pasada, cuando se nos cortó, les trataba de decir, miren que no nos vayamos a llevar este proceso hacia el Estado porque nosotros no lo podemos medir. No está en nosotros poderlo medir, ni en ti ni en mí. Podemos criticarlo, podemos desde el punto de vista criticarlo, desde el punto de vista se pudiera hacer esto, pero no lo podemos medir porque no tenemos cómo hacerlo, ¿no? Estamos muy ajenos a tener el control sobre eso, ¿no? Eso es las variables macroeconómicas que yo no puedo medir ni controlar la inflación desde mi casa ni desde mi puesto de trabajo, ni podemos medir ni controlar Bueno, pero sí, el tipo de perdón, pero cambio. tampoco tienes la fuente informativa, porque el tema de esto, Sí, claro, por, no tienes la fuente informativa tampoco, porque estadísticas y eso ha desaparecido hace años. exactamente. Es que es tan inmedible que ni siquiera certeza tenemos que fuese así. ¿Okay? Desde el punto de vista que, bueno, dicen que es 1.000.000% o 500%. ¿Ok? Por ahí estuve viendo un video donde un economista famoso decía que sobre el año 2017, 2018, la inflación se medía en 2 millones por ciento. 2 millones por ciento, imagínate tú. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero. El tema macroeconómico gubernamental es tan difícil medirlo que ni los mismos gobernantes saben qué es lo que están midiendo. Entonces, si no lo puedo medir, no lo puedo gestionar, no lo puedo controlar. ¿Okay? Aquí en Venezuela, en otros países, obviamente, si hay una claridad de la información, hay la intención de hacer las cosas bien, hay leyes que funcionan, hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera, que hace que o se hace así o se hace así, o se hace así o no sigue siendo líder o gobernando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, te comento que en temas legislativos, que es un tema que, sí, te comento que en tema legislativo, que es un tema que sigo, es evidente que no existe la planificación como tal, porque tú ves que hay muchas leyes que salen una tras otra, que unas contradicen las otras, otras se brincan niveles constitucionales
otras repiten lo mismo que se ha permitido otros, otras simplemente se olvidaron que existían, Sí. como son zonas económicas, concretamente la zona económica de la faja del Orinoco Hugo Chávez. Esa nadie, todo el mundo la engavetó. Más bien mostraron sorpresa que la gente saqué en una reunión en estos días. Bueno, ¿para qué están creando tantas zonas? Si aquí está todo lo que necesitan. Entonces se miraban unos a los otros. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Ok, sí, sí, correcto. Pues, es complicado. Entonces, precisamente, buenos Claro. días. ¿Cómo estás? ¿Quién? Javier. Javier. Buenos días, bien, doctor. Disculpe que me conecté un poquito Profesor, tarde, pero tuve una sí. interrupción eléctrica. Sí, nos imaginamos, aquí también empezamos un poquito tarde, y así empezó un poquito tarde. Entonces, fíjense bien, en medio de esto que estamos conversando, el, este autor, Kaplan y Norton, dice que lo más importante desde el punto de vista de la planificación estratégica es tener un foco y tener un alineamiento. ¿Qué es el foco? Se refiere a un punto concreto de la organización que se analiza. Estoy cambiando esa palabra de empresa, vamos a hablar de organización, porque puede ser organización pública, entes gubernamentales o organizaciones privadas, ¿no? Y es fundamental la individualización si se quiere construir un documento coherente o estructurado. Con, Compartimentar o en espacios es la garantía de mejorar el análisis y poder saber la fortaleza y debilidades que hay. Entonces, un poco lo que esa dinámica que hicimos la semana pasada, dice FODA, es el foco, el primer paso. Ustedes hicieron un foco de cómo están ustedes y ahora tienen que buscar hacer un alineamiento que sirve para tener una relación estructurada de causa-efecto entre diversos elementos que se dan ocasiones entre diversos componentes de un mismo aspecto. Ver las relaciones de foco ayudará a conocer el impacto de las decisiones. ¿Qué pasó? ¿Me iba a decir algo a alguien? ¿Alguna duda? Creo que oí a alguien, alguna voz. Ok. Este, entonces, para poder hablar de esta planificación estratégica, cuyo objetivo es construir o tener un mapa estratégico de gestión dentro de cualquier organización, nos manejamos o se va a capitalizar finalmente a través de la construcción de indicadores de gestión. ¿Okay? La planificación estratégica se mide con indicadores de gestión. Y estos indicadores de gestión, para hacerlos, para llegar ahí, lo primero que tenemos que tener es una información histórica de la gestión de la empresa. Y no solamente estoy hablando financiera, estoy hablando de recursos humanos, por poner un ejemplo. ¿Cuál es el histórico de la media de la puntualidad a la hora de trabajar? ¿Cuántos empleados llegan a la hora en punto? ¿Cuántas personas van todos los días? ¿Cuánto es el margen de ausencia? ¿Cuál es la antigüedad, la media de la antigüedad del empleado, por ejemplo? ¿No? Eso es información histórica y eso en base a ese conocimiento, a esa información histórica, podemos sacar información sumamente importante que lo vamos a ver la clase que viene, la última clase, que nos va a permitir hacer un indicador de gestión razonado y llevado a cada una de nuestras organizaciones. La próxima clase es el 21, si más no me equivoco. Para ese día no tienen que tener el último trabajo, sino para el 28. Yo quiero que escuchemos la clase del 21, veamos los indicadores de gestión que les voy a traer para ese día y ustedes con esa explicación traten de hacer algunos indicadores de gestión, no tienen que ser muchos, 2, 3 indicadores, lo que puedan sacar sobre esa organización que pudieran estar trabajando, ¿no? Entonces, y me lo entregan por los canales regulares de aquí del aula virtual. Entonces, esa información histórica es esta espiral que les estoy mostrando, me da la información o la proyección deseada, hacia dónde quería llegar yo. Y obviamente eso es lo que constituye la construcción de ese indicador de gestión. En esencia es un poco lo que yo les quería conversar porque ya salió el relojito del que se va a cumplir la hora. Pero fíjense entonces un poco que con esto empezamos la semana pasada y es mi aspiración, sobre todo Freddy, que estábamos aquí desde temprano, que si
se entiende más hacia dónde vamos y qué queremos hacer, ¿no? Obviamente hay que hacerla a partir para la próxima clase o la segunda evaluación, que ya Frederick la envió también. Me gustaría ver la misión de ustedes, los valores de cada organización y hablar un poquito de la visión, hacia dónde van y cuáles son sus valores organizacionales. Aquí le voy a pasar, porque quedan 7 minutos escasos, algunas láminas donde pueden Sí. eh, Profesor, las láminas tenemos acceso a ellas, sí, las sí, láminas. apenas termine la clase se la envío por el Ok, WhatsApp, ¿no? Por ahí lo reciben bien todo, ¿verdad? ok, Por el grupo WhatsApp. perfecto. Ok, Ok, bueno. Entonces, fíjate, lo que quiero precisamente, como quedan 7 minutos y piquitico, voy a hablar un poco de las láminas que están, porque por ahí se pueden ir guiando para conseguir seguir haciendo el trabajo. Entonces, fíjense que esto es un poco lo que les traté de decir hoy. El proceso de planificación financiera empieza sobre reflexión sobre los conceptos clave, el FODA de nuestra compañía, de nuestra empresa, de nuestra organización, perdón, los valores, la misión, el objetivo, las estrategias, de alguna u otra forma, vamos a hablar la clase que viene, las estrategias que pueden ser genéricas, diferenciación, costos, enfoques. Vamos a hablar de los ahorita valores, misión, objetivo, estrategias de, para convertir esas debilidades en fortaleza o esas amenazas en oportunidades. Pero entonces aquí está, vamos a ir un poquito más allá. Le hablaba de lo que es gerenciar, ¿ok? Y están los pasos para gerenciar, del pensamiento estratégico, y vamos a irnos unas láminas un poco más allá para que veamos aquí, por ejemplo, la toma de decisiones operativas, la toma de decisiones estratégicas, esa diferencia entre cuando lo hacemos por hacerlo y cuando lo hacemos ya estratégicamente, de acuerdo a todo lo que hemos conversado en el transcurso de esta mañana, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cómo se formó una misión, qué somos, qué hacemos, distribución de eventos, o sea, ahí tenemos un ejemplo, cómo se hace, para qué, cuál es el compromiso, para quiénes trabajamos. Entonces ahí tienen algún ejemplo donde se puede llevar a cabo, donde se pueden guiar para hacer la visión. Y la misión, me dice, es la ambición de la empresa a ser alcanzado en un horizonte de tiempo dado. Representa cómo quiere verse y ser vista la organización en un determinado lapso de tiempo. Y por consiguiente contiene la imagen anticipada de las realidades que se quieren y quieren alcanzar. Un poco lo que yo les decía, que la visión viene siendo como el sueño de la organización. Luego hablamos de valores organizacionales. Me dice, plantea el marco ético social dentro del cual la empresa o la organización se lleva a cabo todas sus acciones. Pueden leer un poquito más, quedan menos de 5 minutos, y fíjate que hay que medir, dice, dentro de los valores, paciencia, afabilidad, humildad, respeto, generosidad, indulgencia, honradez, compromiso, por ejemplo, pueden ser algún tipo de valor, ¿no? Y aquí también tenemos sinceridad, respeto, lealtad, responsabilidad, pueden poner puntualidad, asistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los valores que ustedes consideren se aplique a su organización. Y eso, perdón, ¿me iba a decir algo? Y esos factores claves del éxito, que ya se los había conversado al principio de la lámina, son los elementos que van a permitir que la organización alcance los objetivos que se ha trazado y la distinga de la competencia siendo la única. Tenemos que mirar hacia adentro los procesos del producto o del servicio para crear una ventaja competitiva sobre esos procesos, y tienen que ser factores claves, perdón, factores fáciles, lo vamos a dividir entre los fáciles y los menos fáciles, pero que no vamos a utilizar la palabra imposible o difícil, ¿no? Bueno, aquí tiene un ejemplo de lo que es una ventaja competitiva, y vamos al final a llegar hacia este modelo de gerencia estratégica, donde precisamente ya le hemos conversado, el direccionamiento estratégico, misión, visión, valores, la cadena del valor, que en el material lo van a ver, el FODA, el mapa estratégico, ¿no? Para finalmente la semana que viene, perdón, la próxima clase, hablar de los indicadores de gestión y el famoso Balance Scorecard, para que ustedes traten de aplicarlo lo más que puedan dentro de su organización. Al final, en esencia, lo que quiero que se desarrolle, lo que pide la materia para hacerlo un poco más práctico, es un mapa estratégico de una organización,
bien sea público o privado, porque entiendo que Javier está, bueno, y Frederick también, de alguna otra forma está en organizaciones públicas o gubernamentales, mejor dicho. Entonces, en la medida que pueda, con la información que se pudiese compartir, porque respeto mucho la discreción que puedan tener, tratemos de hacer un mapa estratégico donde le podamos definir la misión, visión, valores, los indicadores de gestión, qué estamos haciendo mal, qué pudiéramos mejorar con esos indicadores de gestión bajo las cuatro perspectivas del balance scorecard, tanto financiera, operacional, clientes y accionistas, ¿no? Entonces, en este caso es lo que se quiere buscar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Con gusto la respondo. Javier, ¿cómo te sientes? Bien, por aquí pasando una gripe que anda. Bueno, mire, doctor, sí, justamente yo esta mañana envié también a No, la indudablemente que plataforma está ahí, loco. la misión, visión, valores y las metas para el año 2024, perdón, Ah, como fue bueno, instruido, ¿no? excelente, excelente. Entonces, la próxima clase, yo le voy a enviar el material para que vayan viendo. Voy a enviarle este y otro material a posterior con los Muy bien. indicadores de gestión para que traten de hacer indicadores, por lo menos un indicador de gestión de cada perspectiva y tengamos, digamos, ese mapa estratégico completo de organización. ¿De acuerdo? Ok. Sí, señor, sí, señor. Frederick, cuénteme, ¿cómo se siente? ¿Qué duda, alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, hay muchas preguntas, por supuesto. Lo que hay que ver también esto es importante tenerlo presente. Lo que sí es, veo yo, que quizás cuando uno hace una planificación normalmente, si en otros países lo hacemos una vez al año, en Venezuela trimestralmente debería hacerse esa misma planificación por Sí, 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 estamos claros que la planificación no se hace en tres las clases, ¿no? variables que tenemos. Aquí estamos haciendo un esbozo académico de un Sí, yo modelo de sé, académico. planificación, porque un proceso de planificación es sumamente largo, las jornadas de planificación estratégica son meses donde la gente se pone de acuerdo, se empapa hacia dónde va la organización, qué se quiere hacer. En mi caso particular, tuve la experiencia de trabajarla y eran los 3 últimos meses del año la jornada de planificación estratégica para el siguiente año que empezábamos en enero, ya para mitad de diciembre ya teníamos que tener todo listo porque ya en enero empezamos bajo los objetivos y las premisas que se había trabajado durante esa jornada, ¿no? Entonces, bueno, sí, obviamente Está bien. es eso. Bueno,